Muy buenos días a todos mis hermanos. Estamos aquí desde la cálida isla de San Andrés de Colombia, agradeciéndole a Dios. Estamos en la casa de retiros y nos da bastante gusto estar hospedados en este lugar. Y desde aquí vamos a transmitir también, como todos los viernes, transmitiéndoles algún mensaje de la palabra de Dios. Hoy día queremos realmente tomar algo que a todos los seguidores de Cristo, y que todos debemos seguirle a Cristo, que significa realmente seguir a Cristo. ¿Qué significa realmente seguir a Cristo? Estamos desde la isla de San Andrés de Colombia y nos da bastante gusto poder transmitir este mensaje, ¿no?, a todos ustedes. No, normalmente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, los 4 evangelios de Jesús el Señor, ¿no?, el mandamiento que el Señor siempre nos da es sígueme. O sea, cuando Jesús habla sígueme, es un mandato de Dios. El mandato de Dios está en que nosotros debemos seguirle al Señor. Miren, en Mateo, en el capítulo 8, versículo 21, nos dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué cosa es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana? En esta mañana de Dios, el Señor nos está diciendo que primero es Él. Vamos a reconocer primero que Jesucristo es el camino. Jesucristo es el Señor y no hay otro camino en el cual nosotros podamos llegar a la verdad, otro camino al cual podamos llegar a esa vida eterna. Por eso el Señor, cuando te dice sígueme, es mirar las huellas de Cristo, pisar las pisadas del Señor y avanzar junto a Él. Recuerda siempre, Jesucristo va siempre delante de nosotros. Jesucristo es el pastor, Jesucristo es el maestro, Jesucristo es el que te direcciona en tu vida. Vamos a ver, ¿qué significa cuando dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos? Bueno, literalmente nosotros podemos encontrar que la persona ha muerto alguien en su casa, ha muerto un familiar y él se va a ir a acompañar a ese sepelio. Pero las palabras de Jesús van mucho más allá de lo que es ese mensaje material, físico, o lo que nuestros ojos carnales puedan ver. El seguir a Cristo y dejar que los muertos entierren a sus muertos significa de que nosotros debemos abandonar esa vida donde podemos estar inmersos en la muerte. No estar viviendo en Cristo sin darnos cuenta, nuestra soberbia o nuestra altura de haber llegado a tener tantos títulos, nuestra altura, haber llegado a reconocernos que tenemos tantos dones, capacidades, puede hacernos olvidar del Señor y decir, yo he conseguido mi casa, yo he conseguido esto, pero el Señor no nos pide que abandonemos el trabajo, no nos pide que abandonemos un título, no nos pide el Señor que abandonemos todo, ¿no?, y seguirle a Él. No, el abandono de todas las cosas es el desprendimiento que tú tienes que hacer de las cosas materiales. Desprendimiento, no el afanarse en las cosas del mundo. Estas cosas del mundo son terrenas, ya lo hemos dicho una vez, ¿no? Para metrar un poco la vida terrena y la vida eterna. Yo le decía, hermanos, párate en Tumbes, da un paso, esa es la vida eterna. Y el resto que tienes que caminar, desde Tumbes hasta Tacna, ponle la vida, la vida terrena es ese paso que das, y la vida eterna es todo lo que te falta caminar. Entonces, imagínense, yo le decía a mi esposa, mira la Tierra, mira el sistema planetario solar, la Tierra se va haciendo más pequeña, mira ahora todos los sistemas planetarios, se forma una galaxia. La Tierra ni siquiera es un punto, todas las galaxias, o sea, desaparecemos en el universo, en toda la estela del universo. Entonces, ¿qué somos? Somos nada, somos absolutamente nada, y en este pedacito de tierra nos peleamos. Imagínate, estoy en este momento en la isla de San Andrés, ¿no? Y cuando el avión va bajando, ves a San Andrés como un puntito,
Conforme te vas acercando, se va agrandando, ¿no? Y hoy día vemos que todo es acá. Entonces, nuestros ojos carnales ven que todo es grande, pero Dios nos ve tan pequeñitos. Bendito sea Dios. Entonces, el dejar a los muertos, que entierren a sus muertos, significa abandonar las cosas del mundo y centrarnos en el camino de Dios. Pero las cosas que tú estás haciendo en tu vida, ponlas inmersas en el camino de Dios. Siempre hazlo en el nombre de Jesús. Y eso te va a dar luz. Vas a ver cómo a través de esta mañana vamos a entender por qué el Señor nos pide seguirle. En Marcos 9:24, en el Marcos 2:14, en Lucas 5:27, en muchos pasajes el Señor nos dice, sígueme. Significa de que nosotros tenemos que abandonar y seguirlo a Él. A veces el camino del Señor no se entiende. A veces el camino del Señor solamente se puede entender con el corazón, se puede entender con el Espíritu de Dios, pero con el espíritu inmundo no vamos a entender. Te ves a veces hasta atrofiado, te ves a veces sepultado en tus mismos problemas, en tus mismas cosas, vives estresado. Vivimos un mundo inmerso en el estrés. Todo es estrés. Al final, cuando llegas a tu casa, llegas estresado, tu esposa, tus hijos, no, y escuchar una bulla o algo te estresa, porque no tenemos a Cristo. Nos falta la paz en nuestro corazón. Miren, vamos a ver cómo Jesús parece que dentro de la palabra o el camino hubiera una contradicción, pero no es así. Vamos a llegar a esa luz que el Espíritu Santo nos dé en esta mañana, ¿no? Cuando dice, vamos a ver, dice, en Juan 3:16, esa frase de Jesús que es muy conocida en el mundo, y así amó Dios al mundo y le dio al Hijo único. El Padre se desprende, ¿no?, de ese amor que tiene Él por todos nosotros. Al Hijo amado lo entrega en sacrificio, lo entrega a una cruz, lo entrega para la salvación de sus hijos, porque ya nos hicimos hijos de Dios, y Dios no va a permitir que los hijos de Dios se pierdan. Tú que escuchas, Dios no te va a permitir que tú te pierdas. Dios te quiere rescatar de la inmundicia, de la tristeza, de la aflicción, de las ataduras, de la enfermedad. A veces nosotros vemos como una enfermedad física, pero el Señor va mucho más allá, a la enfermedad mental, psicológica, emocional, a la enfermedad tributaria, a la enfermedad judicial, a la enfermedad, que te digo, emocional, a la enfermedad sociológica, a toda esta enfermedad académica. El Señor quiere sanar tu vida, pero si no conocemos al Señor, si no lo seguimos, no vamos a encontrarlo, no vamos ni siquiera a saber de Él. Por eso es que muchas veces rechazamos a Cristo sin conocerlo. Nos vamos a otra iglesia sin conocer nuestra propia casa. Es que no me gustó este papá, no me gusta esta mamá, me voy a buscar otro en otra casa. No, tenemos que conocer nuestra iglesia. Nuestra iglesia católica es rica, es inmensamente riquísima. Nomás imagínate, comer el cuerpo y la sangre del Señor es vida eterna. Bueno, vamos a ver. Decíamos, así amó Dios al mundo, que le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda. Imagínense, el solo creer en el nombre de Jesús, no, es salvación. Ya no nos perderemos, sino que tenga vida eterna. O sea, el Señor cuando habla parece gracioso, ¿no? Pero el Señor en esa palabra hay poder, hay gracia, hay bendición, hay fortaleza, hay luz, hay iluminación, hay camino, que es Jesús. Dice el Señor, para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió al Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio, en cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto solamente se puede entender con la luz del Espíritu Santo, porque alguien puede decir, oye, ¿pero qué está hablando el hermano? No, yo no estoy hablando, estoy transmitiendo las palabras del Señor. Para quien cree en Él no hay juicio, gloria a Dios. Oye, hermano, pero si yo ya he cometido tantos delitos, tantos pecados, y no va a haber juicio para mí, no, por creer en el nombre de Dios, por la misericordia del perdón de nuestros pecados, por la misericordia de la restauración de tu vida, por la misericordia de la sanación de tu alma, de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo y de toda tu familia. ¿Quién no quiere tener una familia sana? ¿Quién no quiere llegar a su casa donde encuentres esa estabilidad emocional, donde encuentres paz?
ya me molestaron mi jefe, ya me molestó mi trabajo, me salió mal mi proyecto, me salió mal esto, llego a mi casa, pobre familia. ¿Quién no quiere encontrar una familia realmente de Dios? ¿No? Entonces, eso se consigue en la primera palabra, en el mandato de Cristo, sígueme. Hermano, haz la prueba, como lo hice yo. Quizás yo entré con cólera, me fui a un retiro, molesto con el amigo, ya falleció mi amigo Fico, molesto me fui, pero hoy día soy el hijo más agradecido del mundo por haber conocido al Señor. No, por eso dice, para quien cree en Él no hay juicio. Miren, y esto parece un poco duro lo que habla Jesús, y cuando no estás en el Espíritu Santo de Dios, podemos malinterpretar estas palabras que dice el Señor. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo de Dios. Es que nadie puede salvarse por sí mismo. Nadie puede decir, hermano, mira, yo me voy a acercar al grupo de oración cuando esté mejor. Es que tengo tantos problemas. Cuando salga de estos problemas, cuando ya no reniegue, No, estás caminando en una tierra movediza. Mientras tú dices, voy a mejorar, te vas a hundir, te vas a hundir, te vas a hundir. Pero cuando ya estés hasta acá, tú grítale, Jesús, sálvame. Y como a Pedro, te va a tomar de la mano y te va a levantar el Señor. Dime si no es hermoso nuestro Señor. Mira, en Marcos 8:34, el Señor nos dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente les dijo, mira, o sea, te está hablando a ti, a mí, a mi familia, a mis hermanos, a todas las comunidades, a todos, absolutamente todos. Dice el Señor, luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente les dijo, es para todos, el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces nosotros decimos, cuando no estamos en el Espíritu, decimos, Jesús cargó esa cruz, ¿no? Ese madero, y yo también tengo, es que no tiene sentido cargar una cruz. No, es que no se refiere el Señor a esa cruz. La cruz tampoco no significa que te vas a cargar el problema del resto, ¿no? O que la cruz no es tampoco tu jefe, no. La cruz es cuando tú empiezas a seguirle a Cristo y en el camino del Señor vas a encontrar tantos obstáculos, barreras para continuar el camino. Tu familia es la primera que te va a invitar a que salgas de ahí. Tu familia es la que te va a decir, otra vez te vas al grupo. A mí me ha tocado predicar muchas veces en el día de mi cumpleaños. Yo le decía a mí, es que ya está programado, es que Dios ya me llamó. Le dije, yo salgo, predico y regreso. Y así ha sido. Entonces, como que le damos la gloria primero al Señor. Les decía, cuando estamos en el Espíritu, nos gozamos de esto, pero cuando no estamos en el Señor, como que nos molesta, nos fastidia, nos intimida, parece que nos estuvieran intimidando cuando nos hablan de las cosas de Dios. Yo era una de esas personas, yo era de las personas que cuando me hablaba me sentía como una intimidación, me molestaba, me indignaba. Pobre mi hermano Fico, él falleció, el que me llevó al retiro. Digo, ya me tienes hasta acá, por favor déjame en paz. O sea, imagínense, yo le decía, déjame en paz. O sea, yo estoy viendo una turbulencia en medio del alcohol, un montón de cosas, y le decía que me deje en paz, creyendo que yo estaba en paz, y no era así. Por eso yo le doy gloria a Dios. Miren, y de esto se trata. A Jesucristo cuando viene a la tierra, y esto tenemos que aclararlo, Jesucristo no significa que viene a la tierra y le dice el Padre, anda, tú vas a ir a sufrir. No, Jesús no vino a sufrir, Jesús vino a salvarte. Jesús vino a rescatarte, Jesús vino a perdonar tus pecados, pero sucede que en este camino, este es el camino de cruz, el camino que Él siguió, las huestes de Satanás, el mundo que no cree, los ateos, las personas que no quieren seguir a Cristo, son como no están en el Espíritu Santo de Dios, están en el Espíritu de la carne los jala, los agobia, el trabajo, esto, ¿no? Y quiero tener mi carro y mi casa y tener más y más. Los que viven ahí, o sea, si todas esas cosas las puedes tener por añadidura, por el Señor. Pero cuando nosotros nos enfrascamos solamente en eso y no tenemos la mirada en Cristo,
prácticamente perdemos la visión del Espíritu Santo y no podemos entender las cosas de Cristo, no podemos entender lo que dice: Señor, toma tu cruz. Entonces yo les digo, cuando Cristo viene, todas estas huestes de Satanás, no, entre ángeles caídos y los que no creen en Dios, por decirte, Dios elige a un pueblo que el pueblo no cree que Jesús es el Mesías, no cree que Jesús es el enviado, entonces se lanzan contra Él. Entonces Jesús no vino para que se lance, Él vino a salvarte, pero como se lanza, tú tienes que recibir todos esos escarnios, ¿no?, de esas vejaciones, esos ataques que a veces nos pasa, ¿no?, que nos van a decir, te van a decir: oye, tú no eres testimonio, claro, es que nuestra humanidad a veces nos hace caer. Entonces todos los ojos están fijos en el Papa, los errores del Papa, los errores del sacerdote, los errores de Hugo Millones. Mira, y apenas fallas, te van a señalar todo el mundo. No lances la primera piedra. No estás hablando con Dios, estás hablando con un pecador, con un siervo que sigue a Dios, que intenta todos los días convertir mi vida para el Señor. Lo intento todos los días, pero no con mis fuerzas, sino con la gracia de Dios. Entonces, esto es la cruz del Señor, no es otra cosa. Entonces, por eso decíamos, ¿qué cosa es realmente seguirle a Dios? En Mateo 10:16 dice: mira, dice el Señor, a ver, vamos, imagínate, tú que estás escuchando y yo, nos llama: venga, Hugo, ven, trae tus amigos. Dice: miren, ya son mis seguidores, ya los formé. Miren que yo los envío, ¿no?, como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como una paloma. Entonces, este es el mensaje de Dios. O sea, ser precavidos, no. Me estaban hablando mis hermanos que se van. Ahorita voy. Entonces, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean precavidos como la serpiente, pero sencillos. ¿Cómo es una serpiente? ¿Han visto a la cobra? ¿Cómo está? O sea, astuta. No se deja atacar, no se deja dominar. Entonces, el siervo de Dios debe ser así, con las antenas paradas, pero con la luz del Espíritu Santo, con la sabiduría del Señor, ¿no? Pero eso, cuando tú ya tienes esa luz y esa sabiduría, no te vas a encrespar como el pavo real, sino vas a ser como la oveja. Eso es ser sencillos como una paloma, dejarte llevar por el pastor, que es Jesucristo el Señor. Esto es seguir a Cristo. En Mateo 10:34 nos dice: miren, ahora ya habló el Señor del amor, ya habló el Señor, no, de la reconciliación. Ahora escuchen el Señor. Parece que Dios se contradijera. Cuando no estamos en el Espíritu, no refutamos todas estas palabras de Dios. Por eso es que Pedro se lanzaba contra el Señor. Hay un momento en que Pedro lo toma del brazo a Jesús, dice, y lo llevó a un costado, y Pedro comenzó a reprenderlo al Señor. Es justamente lo que vamos a escuchar. Muchas veces el reprender al Señor significa que, como no lo entendemos, le decimos: Señor, tú estás equivocado, estás loco. Es que no, ¿cómo vamos a entender si la sabiduría de Dios es como un mar y yo soy una gota? No lo voy a entender, solamente tengo que hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a ver. Dice en Mateo 10:34: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. Imagínense, si Él es el Rey de la paz, dice que no trae paz. Vamos a ver, vamos a ir poco a poco. Dice: no he venido a traer paz, sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Miren, vamos a ver qué sucede acá. A ver, vamos a ver. Cuando yo entro en el camino de Dios, yo dejé a mis amigos. Pero ¿cómo vas a dejar, Hugo, a tus amigos? A los que yo llamaba amigos, porque solamente era un silbido y nos íbamos a tomar, nos íbamos a esto, o sea, todo era un mundo de perdición. Tienes que dejar eso. Vas a hacer contradicción con tus amigos, ¿no? En la hora que te invitan a predicar: oye, Hugo, te vas a ir a predicar a Huaraz. Oye, qué loco. Oye, Hugo, que te has ido a pasear a
a la isla de San Andrés, qué bueno. No, me fui a un retiro de un congreso espiritual. Retiro de congreso espiritual. Hasta allá, horas y horas volando para que vayas a un retiro. Usted está loco. Es que las cosas de Dios no se entienden, ¿no? Pero yo escuchaba acá unos comentarios de los hermanos que ya han vivido. Dice, hermano, es algo maravilloso. Yo no me pierdo. Dice, este es el 11º retiro. Dice que ella viene desde el segundo y no se pierde uno. Gloria a Dios. Eso solamente se puede entender con la luz del Señor. Entonces dice, por eso dice, no piensen que he venido a traer la paz. No he venido a traer la paz sino la espada. La espada es la palabra, la espada es la verdad, la espada es la luz de Cristo. Entonces, cuando la espada atraviesa, ¿no? Miren, María Santísima dijo, le profetizaron, y una espada atravesará tu alma. Jesucristo en la cruz, una lanza atravesó tu corazón. O sea, ¿qué significa el atravesar tu vida? ¿Qué significa el atravesar con esa espada, con esa lanza? En Jesucristo, cuando es atravesado con la lanza, se abre de su corazón, ¿no?, la herida que brota sangre y agua. La sangre, que es lo que nosotros recibimos en la misa, es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, su sangre se convierte en sacramento. El agua de su costado, nos bautizan con agua, es la pureza, la purificación, la limpieza. O sea, 2 sacramentos salen y Jesucristo es el sacramento. Esto es gloria de Dios. Entonces, cuando es atravesado, cuando el mal atraviesa en ti, sale el bien de Dios. Entonces, nosotros tenemos, por eso es que dice Jesús, todo mal que te hagan, devuélvelo con un bien. Oye, pero si me robó, ¿cómo vas? Este Hugo se me dio más loco. El evangelio de ayer decía, oren, no, bendigan a quienes los maldicen. Es que eso no se puede entender. Eso no se puede entender desde nuestra economía natural, sino se puede entender desde la expansión espiritual. Entonces, esto es la grandeza que el Señor, miren, estamos recién comenzando, pero vamos a seguir, vamos a tener que dar algunas pautas. Dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces seguimos viendo que Jesús sigue más loco que nosotros. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque tú y yo vamos a perecer aquí en la tierra, pero tenemos un reino que nos espera para toda la eternidad. Acuérdate siempre en tu vida, para que hagas una reflexión, acuérdate de esto, lo que yo te digo, ¿no?, de este ejemplo. Acuérdate de ese primer paso. Estás en Tumbes, di un paso. Acuérdate, das un paso en Tumbes, esta es la vida terrena, y todo lo que te falta dar en camino, desde Tumbes hasta Tacna, esa es la vida eterna, por poner un parámetro, ¿no? Entonces, por parametrar, por poder significar algo, para poderlo entender, ¿no? Entonces, en ese pasito a veces nos matamos, robamos, mentimos, delinquimos, ¿no? Fornicamos y tantas cosas. Entonces, de esto se trata esta mañana. Ahora el Señor sigue hablando, dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. Ya lo explicamos lo que es la cruz. O sea, eso es seguir. Entonces cuando escuchan los que van a entrar en el camino de Dios y escuchan esto no va conmigo, y se van. Es por eso que lo dejaron a Jesucristo el Señor. Cuando lo seguían miles y miles, Jesús le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer y expulso a los demonios y sano a los enfermos. Pero no lo seguían a Él porque es Señor. Porque ¿sabes qué? Porque cuando Él muestra todas estas cosas de la cruz, muestra que deben comer su carne y beber su sangre en la misa que nos ofrece el Señor, ¿no? Cuando se muestra así, dice, ¿qué evangelio tan duro? ¿Y quién aguantará esto? Y los miles y miles, y los discípulos, porque los discípulos eran los que lo hacían, apóstoles son 12, pero los miles de discípulos, los miles de gente que lo hacía, todos lo abandonan. Entonces los apóstoles ya se iban, y se dirige a los apóstoles, y ustedes también se van a ir, ¿no? Ustedes también se van a ir. ¿Y qué contesta Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú
tienes palabras de vida eterna. Es que Jesús ya le había dicho, es que Pedro, esto no te lo revela la carne, sino te lo revela mi Padre en el Espíritu de Dios. Entonces las cosas del Señor solamente se entienden con la vía espiritual, no con la vía carnal. Con la vía natural es lo que nosotros tenemos. Podemos entender algunas cosas, decir, oye, el hermano sí está hablando bonito, no, oye, qué lindo. O sea, nos quedamos ahí. O sea, no es que yo hable bonito ni nada, sino es lo que el Espíritu Santo quiere hablarte a ti. Y hablamos la semana pasada sobre lo que es el Espíritu Santo. Miren, y vamos a ver hoy día, dice, ahora las bondades de cuando tú encuentras un servidor de Dios, cuando tú lo asistes y tú lo atiendes, mira la bendición que recibes. Dice, y ahora dice el Señor, el que lo recibe a ustedes, a un discípulo del Señor, a mí me recibe. Eso es lo que dice Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es un profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Hermano, cuando un hermano, ¿no?, que es servidor fiel de Dios, tú le recibes en tu casa y le atiendes de todo corazón como realmente, no, la recompensa que va a tener ese profeta, esa recompensa tú también la recibirás. Dime si esto no es una bendición de Dios. Ahora sigue hablando el Señor, sigue escuchando estas bendiciones. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa de un justo. A ti no te va a corresponder esa recompensa, pero Dios te la da por haber recibido al justo, por haber recibido al profeta. Dice, y sigue el Señor hablando, asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. Jesús trayendo. Entonces, esto es el mensaje. Este es el mensaje de la mañana. Este es el mensaje de que el Señor quiere transmitir. No solamente es porque tú no entras en el camino de Dios, sino porque también asistes y atiendes a los servidores de Dios. También tenemos nuestra recompensa. Imagínense, estas son las bondades. Entonces, como que hay una contradicción en el Señor, pero ahorita lo vemos que no lo es. Porque el Señor, cuando dice primero amar a Dios, ¿no?, y después amar al prójimo, es que esa es la justicia de Dios. Eso es lo justo. No vas a amar primero al prójimo y después vas a amar a Dios. Primero es Dios, primero tu Creador, primero el Señor. Seguimos escuchando. Dice, Jesús trayendo una espada y volviendo a miembro de la familia uno contra otro, puede parecer un poco duro, ¿no? Después de todas estas palabras, ¿no?, realmente podemos entender algo de lo que es esa sabiduría del Señor. Podemos entender realmente lo que Dios quiere hablarnos. Podemos entender lo que el Señor en esta mañana quiere transmitir. Pero lo que yo sí te puedo asegurar algo, que Jesús jamás suaviza la verdad. Jesús no se va con medias tintas, Jesús no le da rodeos, Jesús habla directamente. Y la verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones difíciles. La verdad que seguirle al Señor, miren, cuando seguimos al Señor, nosotros abandonándonos a Él, tenemos que dejar los lugares que tú visitas y que son un ente o signo de perturbación para tu alma. Las cosas que tú puedes escuchar, que pueden a través de tus sentidos, tus ojos, tus oídos, lo que tú hablas, apartarlo eso. O sea, y el vocabulario que nosotros usamos, ese vocabulario vulgar, lo tenemos que abandonar para seguirle al Señor. Porque dice la palabra de Dios, con los labios que alabas al Señor, no puedes injuriar, no puedes mentir, no puedes hablar las cosas del mundo, ¿no? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. La verdad es que seguirle a Él conduce a decisiones difíciles. Volverse atrás a veces puede parecer muy atractivo. Escucha, cuando la enseñanza de Jesús, de las bienaventuranzas, ¿no?, en esa cruz venidera nos enseña que seguir a Cristo es abandonar el mundo para seguirlo a Él. Dice el Señor, ustedes no se quedan en el mundo, pero no pertenecen al mundo, porque los hijos de Dios pertenecen a Cristo.
las ovejas, el redil de Cristo Jesús, pertenece ya a Cristo. O sea, nosotros aquí en la tierra podemos ya vivir un reino de Dios. Podemos desde hoy día vivir en la paz del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Busca la lectura de la misa del día de ayer, búscala, ¿no? Y vas a encontrar la bendición que nos da el Señor. Esas contradicciones que nos habla el Señor, bendigan a los que los maldicen, ¿no? O sea, realmente cuando tú ya conoces a Cristo, recién puedes entender. Ahora vamos a ver, nosotros estamos viendo que Jesús, puede decir, que pasa de las bienaventuranzas a la cruz. Entonces, primero comienza el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Comienza a hablar de todas las bienaventuranzas. Pero al final el Señor dice, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos. Miren el oriente, sacerdotes están muriendo, a los cristianos los están matando. Cuando hablo de cristianos, hablo a todos los que siguen a Cristo, ¿no? Y a veces como que los hermanos separados han robado esta palabra. Tú eres cristiano o católico. Es que los católicos somos cristianos y somos evangélicos porque leemos el evangelio de Cristo, creemos en Cristo, ¿no? Entonces, cuando a veces seguimos a Cristo, llegamos a veces hasta esa, o sea, el seguir a Cristo es el servidor se convierte en un mártir, ¿no? Y un mártir es el que está dispuesto a morir por el Señor. Bueno, este es el camino de Dios, ¿no? Es por eso que a veces mucha gente no lo sigue a Dios, porque como a veces decimos como los apóstoles, qué evangelio tan duro, por eso es que nadie te sigue. A veces te pasa una cosa y la Santa Rita le decía, Señor, mi Dios, mira cómo me tratas, todo me está saliendo mal. Dice, es que yo trato así a mis amigos. Por eso es que no tienes amigos, le dijo, ¿ya? Como había una amistad. Entonces, el seguir al Señor es deleitarte en las cosas que vienen de Dios. Y acuérdate, lo que viene de Dios nunca es para mal, sino para gracia y bendición de tu vida. Entonces, muchos, los que le siguieron al Señor, le abandonaron. Los apóstoles, miren, Mateo 26:56. Por todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Hermano, escucha, los discípulos, los apóstoles del Señor, dice, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Esto es palabra del Señor, esto es palabra que sale del Evangelio, de la luz del Espíritu Santo, son palabras de Dios. Entonces, los que abandonaron, ¿qué pasó? Jesús, ¿qué cosa le decía Pedro? Señor, primero dice, yo no voy a permitir, ¿no?, de que nadie te haga daño. Yo no voy a permitir, ni todo lo que tú has dicho, no permitiré que te azoten, ni menos que te quiten la vida, porque yo hasta mi vida daré, así le dijo Pedro. Y todos los apóstoles, yo también, y todos comenzaron a repetir, sí, pero sucede que cuando ya estás en el camino de Dios, y comienza la cruz, comienza la persecución, comienzas a llevar una Biblia debajo de tu brazo, comienzas a tener vergüenza, que tus amigos te están viendo, oye, el hermano Hugo que va a predicar, ay, Dios mío, oye Luchito, oye Juan, oye Jorge, oye Pedro, ustedes van a irse a predicar a tal sitio. ¿Qué? Predicar, no, es que yo nomás quiero el grupo de oración, aquí nomás. No, es que ese es el mandato del Señor. Entonces es por eso que a veces no le seguimos al Señor, porque tenemos miedo. A mí me ha pasado, pero ya con la fuerza del Señor, no me permite dirigirme hoy día a ustedes, ¿no? Yo sé que mis amigos me están viendo, yo sé que mis amigos escuchan, yo sé que mis amigos de alguna manera, ¿no?, mis amigos de universidad, mis amigos de la palomillada, la nueva generación, a quien la quiero mucho, ¿no?, en esa adolescencia, ¿no?, mis amigos de comunidad, mis familiares, ¿no? Pero antes no podía hacer esto, pero hoy día sí, ¿no? Porque tenemos nosotros que amar primero a Dios sobre todas las cosas. Miren, ya decíamos nosotros que los apóstoles huyeron. O sea, sucede que cuando Jesús es prendido, cuando Jesús es arrestado, le dice a Judas, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Entonces, el discípulo, el apóstol, lo entrega a su maestro.
lo entrega a su Señor, a su Dios y a su Salvador. O sea, quien te viene a salvar, a veces lo traicionamos huyendo. O sea, cuando nosotros huimos de la palabra de Dios, estamos traicionando al Señor, estamos entregándolo nuevamente al Señor. Y eso a veces no entendemos. A veces eso no entendemos, que cuando nosotros no seguimos a Cristo, estamos traicionando su palabra, estamos traicionando su amor. O sea, imagínate, tu padre viene, hijo, ven, no, quiero abrazarte, no quiero que me abraces, yo quiero vivir así enojado, déjame, padre, vivir enojado, déjame vivir en mis problemas, hijo, pero yo quiero ayudarte, yo quiero darte la luz para que sepas cómo lo vas a hacer, yo quiero darte la fuerza. Papá, no me moleste, déjame vivir mi vida. Entonces seguimos viviendo nuestra vida, como esa canción. Entonces, muchas veces rechazamos, y este rechazo es una traición, como la traición de Pedro, como la traición de Judas, como la traición de todos sus apóstoles. Abandonaron al pastor. Y eso dijo la palabra de Dios. Jesús dijo, y esto sucede para que se cumplan las profecías, las escrituras que dijeron, herirán al pastor y las ovejas se dispersarán y quedará solo el pastor. Y eso es lo que sucedió. Entonces, esto es el mensaje. Esto es seguir a Cristo. O sea, cuando a veces nosotros pasamos por los momentos más difíciles, entonces seguir a Cristo es esto, permanecer fiel. Por eso el Señor dice, el que permanece fiel hasta el final será salvo. Seguir a Cristo verdaderamente significa que Él se ha convertido en todo para nosotros. O sea, Jesucristo lo es todo para nosotros. Todo el mundo sigue algo, sigue la familia, sigue la cultura, sigue los deseos, sigue la prostitución, sigues el internet, sigues el chateo, sigues el trabajo, sigues construyendo y sigues teniendo predios y sigues trabajando y sigues y tus fuerzas se agotan. Tus fuerzas se agotan, ¿no? Y ahí cuando no puedes más y estás enfermo dices que Dios me ha castigado. ¿Será un castigo de Dios esto? ¿No será tu propia decisión cuando escuchaste esa vez que dijo el Señor, sígueme, y no lo seguiste? Y tú seguiste tu propio camino que no es el del Señor. Entonces, esto es, dice la palabra de Dios en Mateo 6:24, no podemos servir a dos patrones. Dice, necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará el primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Esta es la palabra de Dios. O sea, no podemos servir a Dios y al mundo. Yo no puedo estar yéndome a ver, está enfermo, anda, llévalo a la renovación carismática católica, ahí hay ministerio de sanación, ahí están los hermanos, ahí te van a sanar. Van, lo llevan, no pasó nada, aparentemente dice, no lo sanó. Oye, aquí al médico, Juan Carlos Quispe es un gran médico, llévalo, tampoco ve que no lo sana. Entonces, oye, hermana, le han hecho daño, llévalo al brujo. Oye, este brujo es buenazo. ¿Qué me estás diciendo? Que el brujo es mejor que Dios. Si yo personalmente he visto sanar cánceres, he visto cómo las personas han comenzado a caminar cuando las llevaban de los brazos, cómo han comenzado a ver lúcidamente y escuchar y hablar perfectamente. He visto familias que se han vuelto a unir. Y a mí me vas a decir que el brujo es buenazo. Oye, el brujo buenazo, sí, es buenazo con Satanás, es buenazo, porque escúchame, el poder del diablo, el poder de Satanás también cura, pero te cobra un alma. Cuidado con esto, cuidado con todos los que van a esas brujerías, a esas cartomancias, a esos espiritismos. Dice el Señor, y lee Deuteronomio 18:10 para adelante, y vas a escuchar ahí todo lo que abomina a Dios de todas estas cosas que estoy diciendo. Y si lo has hecho, es tiempo todavía para que puedas ir al Señor y pedirle perdón. No, porque el Señor nos va a perdonar. Si en Marcos 12:30 el Señor dice, el Señor es nuestro Dios, es único Señor. O sea, ¿cómo debemos amarle a Dios? ¿Cómo debemos seguirle? Y Jesús nos recuerda lo que se dijo en el Deuteronomio 6:4. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Ese es el verdadero amor. Pero dice el Señor, hay otro.
Y después viene otro, dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Entonces, aquí podemos ver que toda la ley y los profetas, o sea, toda la Biblia, esa Biblia espesa que a veces te molesta y que parece que cuando vas a empezar a leer fuera como una tortura que vas a leer la Biblia, toda esa Biblia, ¿sabes en qué se reduce? En el amor. Ama, ama, decía el santo, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Ama y haz lo que quieras. O sea, en el amor, San Pablo nos dice, ¿no? Que si tú dieras todo lo que tienes, pero si no tienes amor, no sirve para nada. Si tú puedes quedarte sin nada y lo das todo, pero si no tienes amor, dice, serías como campanas que resuenan. O sea, no tendrías tú ninguna recompensa. Pero cuando tú das hasta los 2 centavitos que dio la viuda, desde su corazón lo dio todo, el Señor le dijo a toda esa gente, todos habían dado pues miles y miles, dijo, esta mujer que dio 2 centavitos, dio más que todos ustedes. Eso es el amor. Esas cosas solamente se puede entender con el Espíritu Santo. Bien, y este es el mensaje, ¿no? Tomar la cruz cada día y seguirme. No existe no existe, por si acaso, no les aviso, no existen discípulos a medio. Un rato aquí, es como, ¿han visto cuando nos vamos a veces al estadio y gorreamos? ¿No? Nos paramos en el muro, en la columna, viendo que el vigilante no nos corra, nos paramos en el muro y estamos mirando el partido, ¿no? Bien nos podemos tirar al campo donde están jugando, o bien nos podemos tirar al mundo donde no están jugando. Ese campo es como si fuera el reino de Dios, ¿no? Jesús le dijo, a ver, yo les pregunto, ¿no les agradaría que en tu vida el Señor te diga, tú no estás lejos del reino de los cielos? Dígame, si a nosotros nos dijeran, oye, Jesús me ha dicho que no estoy lejos, sí, pero no te ha dicho que estás dentro. No te ha dicho que estás dentro, te ha dicho, no estás lejos. O sea, estás cerca del reino, pero no estás dentro del reino. No estás dentro del reino. Entonces, esto es el mensaje, ¿no? La situación es estar dentro del reino. Es por eso que cuando empezó este tema, ¿no? Sígueme, es un mandato de Dios. Si tú dices, yo sigo a Cristo, pero estás ahí en la valla, estás en el muro, no estás siguiendo a Cristo, estás observando, estás mirando la misa, estás con los brazos cruzados, mirando cómo rezan todos, cómo oran, cómo se postran, cómo alaban, cómo viven su vida, y eres un observador, ¿no? Y te bajas del muro y sigues otra vez en el mundo. Y esto no es seguir a Cristo. Seguir a Cristo es meterte en el mundo. Ese se llama el redil del Señor. Entonces, no existen discípulos. Nadie puede seguir a Cristo con el poder de su propia fuerza. Nadie puede seguir a Cristo con el poder de su voluntad. Los fariseos eran buenos, o sea, los seguidores de Cristo, el pueblo de Dios, elegido por el Señor, ¿no? Y que se lanzaron contra Cristo Jesús, ¿no? Y los que lo crucificaron al Señor, ¿no? Caso de Caifás y toda esa élite, ¿no? de judíos que no aceptaron a Cristo Jesús como el Mesías. Ellos se lanzan contra ellos, pero ellos actuaban con su propia fuerza, ellos actuaban con sus propios esfuerzos, y eso los condujo a la perdición, eso los condujo a la distorsión de lo que es el mensaje de las Escrituras. Por eso es que Jesús se presenta ante ellos como Dios y le dice, si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. O sea, el yo soy es el nombre de Dios. Jesús se presenta como el verdadero Dios. Si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Por qué? Porque ellos actuaban con su fuerza, les gustaban aparecer. La soberbia del conocimiento hizo que ellos se sintieran superiores al resto. Les gustaba que los saludaran en las plazas, se vestían con unos atuendos, con campanillas, que cuando ellos pasaban todos lo reconocían, maestro, ¿no? Entonces, como que la soberbia había derribado la humildad que el Señor quiere que tú seas en tu vida. Esto es el mensaje de esta mañana, ¿no? Nosotros debemos estar, y para esto debemos estar investidos
de la luz que viene de lo alto, de la luz del Espíritu Santo. Es por eso que la Renovación Carismática Católica, cuando comienza sus jornadas, alza sus brazos al cielo y dice: ven Espíritu Santo, ven a mi vida, ven Espíritu controlar, como esa canción, ven a controlar toda mi vida, ¿no? Ven a controlar cada paso de mi vida, o sea, pon tu mano en tu corazón y siente que está latiendo tu corazón, ¿no? Ponte un estetoscopio y el doctor, présteme un ratito y escucha tu corazón. Cuando escuchas los latidos, pum, 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 cuando escuchas esos latidos de tu corazón, hay vida en ti y esa vida te la regala nuestro Dios. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo me voy a escuchar mi misa porque me están esperando y todo esto sea para dar la gloria del Señor. Nos despedimos con la bendición de Dios. Dios Padre, danos tu santa bendición en el nombre de Jesús y bendice a todos mis hermanos que están escuchando este. Toma, Señor, sus vidas, toma, Señor, sus corazones, conviértelos, Señor, báñalos en el poder de tu sangre preciosa, rompe todas sus cadenas, mi Señor, dale, Señor, la luz de tu Espíritu Santo, favorécelo, Señor, en su hogar, en su familia, Señor, en su trabajo, aparta, Señor, a todas las personas que vienen con malas intenciones a sus vidas y envía a personas que quieran edificarlo como verdaderamente hijos tuyos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Señor.